Hola amigos, bienvenidos a el curso de oposiciones para la especialidad de matemáticas por secundaria para el curso 2023-2024. En este mini vídeo que os presento voy a explicaros cómo vamos a trabajar el temario, cómo vamos a trabajar la parte primera, el primer ejercicio que vosotros vais a hacer, que va a ser el ejercicio del tema, el desarrollo del tema. Como digo, creo que es muy importante que vosotros sepáis perfectamente cómo van a trabajar vuestros preparadores, cómo es digamos, el nivel de calidad y el nivel de, sobre todo, de compromiso que vamos a tener o que voy a tener yo en mi caso como preparador con vosotros a lo largo del desarrollo del tema. ¿Por qué? Porque una de las cosas que más suele costar. Es muy común llegar a la oposición y al final decir, oye, pues no he cumplido objetivos porque me ha costado mucho estudiarme los temas y resulta que solo me he podido estudiar 15 temas. Bueno, vale. A lo mejor, si hubieras tenido una persona detrás tuya, encima tuya, que te hubiera ido haciendo fácil esos teoremas, esas aplicaciones, esos resquicios feos de los temas que dices, Dios mío, es que esto es muy poco digerible, por decirlo de alguna forma, y te lo hubieran ido explicando y te hubieran ido poniendo ejemplos, contraejemplos, etcétera, a lo mejor en ese caso hubiera sido muchísimo más fácil y por tanto hubiera sido muchísimo más rápido estudiando el temario. Por eso le digo que me interesa mucho que veas este vídeo y que veas mi forma de trabajar. Lo primero, yo me planteo, digamos, 3 ítems muy importantes para la hora de abordar el temario. El primero es cuántos temas me voy a estudiar. Como es lógico, esto es lo mismo para todas las especialidades. ¿Cuáles? Vamos a hablar ahora después de ellos. Y cómo vamos a estudiar los temas. Como digo, cuántos, cuáles y cómo. Las 3 preguntas para mí básicas. ¿Cuántos temas me voy a estudiar? Bueno, aquí tenemos digamos, esta es la madre del cordero, por decirlo de alguna forma, porque depende de cada persona, depende de cada circunstancia. No es lo mismo como podéis imaginar la típica opositora u opositor que está recién salida de la carrera, que no tiene otra cosa más que hacer en su vida que dedicarse a estudiar 8 horas diarias como mínimo, 8 o 10 horas y que no tiene otro tipo de obligación que luego el típico papá o la típica mamá de familia con un montón de cargas, con un montón de circunstancias que pueden hacer que se ralentice ese tiempo de estudio. Eso yo creo que es una cuestión muy coherente lo que estoy diciendo, ¿verdad? Entonces, claro, en función de, pues yo he querido poner una tabla, que aquí esta tabla sería muy guay que pudierais hacerlo a vosotros o si queréis incluso hacer una captura en pantalla y tenerla siempre como una tabla de referencia. Porque en función del tipo de oposición que os presentéis, ya sabéis que los que se presentan a reposición se presentan con un sorteo de 4 bolas, ¿vale? Salen 4 bolas de ¿cuántos? Un total de 71 temas del bombo. Y los que se presentan a estabilización van a tener una bolita más. Al tener una bola más, pues siempre el número de temas que tienes que estudiar, no exactamente así, pero siempre el número de posibilidades y el número al final, de recursos que vas a tener va a ser mayor. Por eso digo, fijaros, yo me pongo en el caso de una persona que solo se estudia 10 temas. Hombre, una persona que se estudia 10 temas lo tiene muy crudo, sobre todo si se presenta a reposición. Fijaros que esos porcentajes que os pongo es la probabilidad de que, digamos, te caiga una bola, por lo menos una. Hombre, si te pueden salir más, mejor, ¿no? Pero por lo menos que si me he estudiado 10 temas, que por lo menos de las 4 bolitas o de las 5, una de ellas pueda yo desarrollarla, ¿no? Claro, cuando yo veo que un 54% lo pongo en rojo porque yo menos de un 70% evidentemente no lo contemplo porque es un problema que vayamos con un 60%, pues, por ejemplo. Fijaros que 15 temas para una persona que se presenta a reposición es una probabilidad muy bajita porque tenemos que si son 62, más o menos, de cada 10 casos, redondeando, de cada 10 casos totales, solo 6 van a ser favorables. Por tanto, tenemos una probabilidad muy alta de que no nos haga bola y eso nos hace correr muchísimo riesgo. Claro, como las oposiciones suelen ir de 2 en 2 años, pues evidentemente vamos a intentar correr los menos riesgos posibles. Eh, ¿Cuál es mi número ideal? Os lo digo, tenéis ahí el resumen. Fijaros, hombre, lo pongo también para que algunos opositores que se estudian pocos temas, hombre, también tampoco sufran mucho y digan, oye, es que me he estudiado 25 temas nada más, de 71. Bueno, si te presentas estabilización tienes un 89%. Eso significa que de cada 10 casos totales que de cada 10 oposiciones, en 9
de ellas más o menos te saldría una buena y podrías desarrollarla. Bueno, no puedes elegir, te va a salir una o a lo mejor te salen dos, pero ya un 89 puede ser un número medio bueno. Mi número bueno es a partir de 30 temas, como es lógico, ¿no? Fijaros que para los que os presentéis a estabilización no merece la pena llegar a 40 temas, porque fijaros que 30 temas es un 94. 33 temas más o menos serían 96-97%, y ya subir a 40 es subir a un 99. Y de 40 a 45, fijaros que estamos empezando a agregar temas y no cambia porcentualmente la posibilidad de que te caigan bolas buenas. Pero es verdad también que los que os presentéis a reposición, yo menos de 40 temas no me estudio. ¿Por qué? Porque quiero eliminar todos los posibles efectos del azar. Es decir, yo no quiero ir con un 90% de probabilidades de que me caiga tema bueno, porque eso significa que de cada 10 casos, uno va a ser de gracia total, que me voy a tener que salir del examen. Y eso no lo quiero yo en mi vida. Pero bueno, como digo, cada uno tiene sus circunstancias y es bueno que controléis y sobre todo que digáis, oye, me la juego y voy con 25 temas. O no me la quiero jugar y voy a ir con 45 temas porque tengo reposición, ¿vale? Eso es un poco importante. Ahora, ¿cuáles temas vamos a estudiar? Esto para mí es importante. Los temas que yo voy a plantear, yo voy a explicar a lo largo de las 40 semanas. Recordaros que son 40 semanas y más o menos suelo explicar más o menos unos 45 temas. Son temas de sobra, es decir, yo siempre explico temas de sobra. La estrategia de esos 45 temas que yo explico, yo siempre explico temas de más para que vosotros podáis descartar, ¿vale? Va a ser de manera que vosotros podéis llevar una estrategia en función de a la convocatoria que os vais a presentar. Si yo me voy a presentar a reposición, importante, los temas tienen que ir con los problemas. Es decir, como yo sé que el gran filtro para poder, digamos, dejar a los, supuestamente, sabéis que una posición nunca es justa, pero supuestamente para dejar a los mejores para pasar al oral, son los problemas. Si el filtro es los problemas, vamos a estudiar aquellos temas que me van a reforzar los problemas. Si yo me voy a presentar a estabilización, no voy a hacer problemas, entonces la cuestión es otra. Tenemos mi primer ítem, que para mí es sin problema, importante. Luego, temas. Voy a poner raros. ¿Por qué temas raros? Porque los temas raros son aquellos que no hace nadie. A ver, no digo un tema raro, esto ya más bien para estabilización. Me pongo en el ejemplo, por ejemplo, del tema de 50 de geometría esférica. Cuando hay oposiciones de reposición, yo nunca explico el tema 50, porque es un tema que no tiene problemas. Pero en una estabilización donde yo sé que me tengo que lucir y tengo que marcar una diferencia de nivel con el resto de opositores, a lo mejor me estudio el tema 50. ¿Me entendéis lo que quiero decir, no? No es lo mismo, por ejemplo, que yo en por ejemplo, de análisis, yo para la estabilización, perdón, para la reposición, me estudio, por ejemplo, el tema 30, que es de integrales. ¿Por qué? Porque me tengo que hinchar a integrar, porque tengo que ser un maestro de la integración, porque tengo muchísimos problemas con los que voy a integrar. Y a lo mejor en una estabilización, a lo mejor no me estudio el tema 30. ¿Por qué? Porque el tema 30, si no voy a hacer problemas, ya la integral ya me la estudiaré. Entonces, a lo mejor prefiero apostar, pues, por ejemplo, como he dicho, por un tema 50, por ejemplo, de geometría esférica, por un tema 44 de movimientos en el espacio, por un tema incluso un tema 27 de serie de potencias, un tema bastante durito, etcétera, ¿no? Temas que sé que son de mucho nivel, pero evidentemente al tener tiempo, porque no tengo problemas y solo me voy a dedicar al tema, voy a dedicarme a hacer un tema que me pueda lucir muchísimo, ¿vale? Entonces, claro, por eso digo que la estrategia a la hora de montar los temas, tanto para la reposición como para la estabilización, es totalmente distinta. Y eso creo que ningún preparador os lo va a contar. Por eso digo que son las pequeñas matices que van a hacer que la preparación que tengáis conmigo sea un poquito más exclusiva y un poquito más diferenciada del resto de academias. Ojo, que yo sé que este vídeo lo estoy haciendo público y por tanto yo sé que posiblemente muchísimos preparadores o muchísimas academias copien mi metodología, pero bueno, no me importa. El caso es que yo lo que estoy haciendo me está funcionando en los últimos años y por tanto voy a seguir por ese camino. Bueno, pues como digo, temas con problemas, temas raros y evidentemente temas
que no haga nadie. Porque a lo mejor no es un tema raro, pero es un tema, digamos, que puede ser poco atractivo para muchísima gente. Pues os voy a poner algún caso. Fijaros, y vamos a hacer un análisis muy rápido, porque además es un vídeo que quiero que sea rápido, pero me gusta analizar de una forma muy rápida el temario de matemáticas para que evidentemente el opositor vea que vamos a dominar, bueno, yo lógicamente estoy en la obligación de dominar los 71 temas y evidentemente por lo menos poder contaros cuáles temas son los mejores y cuáles los peores, independientemente de que luego os matriculéis conmigo o a lo mejor incluso veis este vídeo y digáis, vale, me quedo con esa información súper guay que nos acaba de dejar Pablo, pero yo voy a ir por mi cuenta. Vale, pues si te ha servido, me alegro por ti y evidentemente sigue tu camino. Pero los que trabajáis conmigo, por lo menos que sepáis. Mirad, temas, yo suelo, digamos, a los temas, eh, catalogarlos por temas interesantes. Yo hay temas que ni yo mirar. Bueno, por ejemplo, un tema uno puede estar bien, porque un tema uno lo que pasa es que lo va a hacer mucha gente. Entonces, vale, el tema de números naturales, ¿no? Tema 2 de grafos no está mal, pero lo va a hacer gente también, porque los primeros temas suelen ser tendencia que lo hace mucha gente. Tema 3 de combinatoria, igual, lo va a hacer mucha gente, porque es un tema fácil. Lo que pasa es que ya veréis que en mi temario intento darle cierto rigor para que sea interesante. Tema 4 lo va a hacer mucha gente, pero es un tema de formación básica. Es un tema que para mí es súper interesante, porque hablar de las congruencias, de los retos potenciales y de todo eso, sobre todo, fijaros, para los que os presentáis a reposición, tema 4 de obligado cumplimiento. Un tema 4 para los que se vayan a estabilización, si se lo quieren estudiar, yo me lo estudié perfectamente, pero en estabilización podemos permitirnos ciertos lujos. Tema 5 es un tema que, bueno, no está mal, lo que pasa es que no es de los mejores. Tema 6 es un tema que para mí es muy interesante, siempre y cuando el tema 5 sabéis que es números racionales, tema 6 números reales. El tema 6 es muy interesante siempre y cuando os estudiéis muy bien la topología. Fijaros, es lo que estaba diciendo. Yo, por ejemplo, para reposición, el tema 6 es un tema de los que son prescindibles porque suelen caer muy poquitos problemas de topología. Es raro que caigan problemas. Yo los trabajo y siempre algunos hacemos. Pero, ¿qué pasa? Que para una persona que quiere hacer un tema brillante, hacer la topología y hacer gráficos topológicos y tal y como yo la suelo contar, porque además me gusta que una cosa tan árida como la topología, hacerla fácil, hacerla mundana, y que al final el opositor diga, oye, es que hasta haciendo gráficos me entero perfectamente que es una adherencia, que es un interior, que es tal, que es cual, y al final hasta os gusta y todo. El tema 7 no me lo estudiaría nunca, ni para una cosa ni para la otra, porque son medidas y errores y evidentemente no es un tema muy físico. Tema 8 es un tema bueno porque las sucesiones es interesante, sobre todo porque tiene mucho nivel, el tema que yo voy a presentar. El tema de complejos es un tema que está muy bien también lo presento con bastante nivel y el hecho ya de dibujar, de ilustrar gráficamente células os va a ayudar mucho. El tema de un tema de historia, yo los temas de historia no los suelo recomendar. Me gusta leerlos para las introducciones, pero no los suelo recomendar porque no nos da lugar a hacer una matemática muy seria. Tema 11 está muy bien porque es teoría de conjuntos y evidentemente, e incluso yo creo que teoría de conjuntos, fijaros, le puedo poner hasta las 3 estrellas porque creo que no lo va a hacer apenas nada, no lo va a hacer mucha gente. Más que nada porque es un tema árido. Pasa lo mismo con el tema 12. El tema 12, aunque es un tema de formación básica, no es un tema raro. Aquí es donde yo estoy hablando temas raros y temas que no hace mucha gente. El tema 12 no es un tema raro. Espacios vectoriales, aplicaciones lineales, pero es un tema fuerte que no lo va a hacer muchísima gente por eso. Insisto, basta a que yo explique esto para que todos los que me veáis digáis, me voy a estudiar el tema 12 y ahora lo haga todo el mundo. Pero bueno, lógicamente eso es lo que tiene el publicar las cosas, ¿no? Tema 13, polinomios no está mal, pero es el de los que hace todo el mundo, el 14 de los que hace todo el mundo, ecuaciones, el 15 lo hace mucha gente, ecuaciones diofánticas. Igual pasa con un sistema de ecuaciones, lo hace mucha gente, pero fijaros que el de programación lineal, si lo hacéis tal como yo planteo, es un tema fuerte, un tema que fijaros que yo a lo mejor para una reposición, yo lo explico, pero yo sé que, por ejemplo, los que trabajan conmigo, cuando hay reposición, no se lo suelen estudiar y cuando hay estabilización se lo estudian. Ahí lo dejo, ¿no? Porque es un tema estrella. Tema 18 matrices no está nada mal. Tal como yo lo planteo, le suelo dar bastante nivel, por tanto, sí recomiendo que lo podáis mirar.
Tema 19 de determinantes es muy sencillito, se puede estudiar y lo va a hacer bastante gente, creo. Pero bueno. Luego, tema 20, historia, no recomiendo. Y empezamos con el análisis. Tema 21, funciones elementales. Un tema muy recurrente. Un tema que yo no me lo estudiaría. No me lo estudiaría y eso que tiene muchísimos problemas, porque es un tema a un nivel de bachillerato y un tema casi muy sencillito. Le meto algunas cosas de cierto rigor, de cierto nivel más bien universitario, pero es un tema que, digamos, es muy, muy blandito. De hecho, yo creo que cualquier opositor sin estudiarse el tema 21 podría hablar del tema 21, lo cual me preocupa, porque no es un tema que necesitemos estudiar previamente. Ahora, es un cajón desastre para cuando dices, oye, es que solo llevo 25 temas, necesito ampliar y no tengo tiempo, me meto el tema 21, ¿vale? Esa idea. Luego, tema 22, logaritmos y exponenciales, está muy bien. Tema 23, hiperbólicas y circulares, es un tema muy bueno, muy bueno. De hecho, una de las tutoras que trabaja conmigo, que es de las que os corrige los simulacros, ahora hablaremos de eso, aprobó sacó la plaza con el tema 23. Tema 24 está muy bien, para estabilización. ¿Por qué? Porque las funciones en forma de tabla es un tema raro, es de los raros, pero hablar de interpolación y extrapolación de datos, genial. Y hablar de la fórmula de Newton, ese tema de desarrollarlo, la verdad que es genial. Tema 25, muy fácil, límites. 26, derivadas, muy fácil. 27, este de los temas, digamos, yo le asigno porque es no solo hablar del teorema de Taylor, sino de desarrollo de potencias en serie. Muy duro ese tema que yo solo aconsejo su estudio cuando vamos a estabilización. Si no, no lo aconsejo. Tema 28 pasa como el 21, es un tema muy simple. Tema 29 está muy bien, el del cálculo del área. Y el 30, evidentemente, es un tema de integración fuerte que os puede dar muy buen resultado. Tema 31, integración numérica, es un tema, digamos, yo solo le pongo 2 estrellas porque es un tema muy, muy duro y creo que hay que invertir muchísimos esfuerzos para, digamos, los resultados que se obtienen en ese tema. Porque además el tribunal, por lo general, evidentemente damos por hecho que conocen el temario, pero sabéis que los miembros de los tribunales son compañeros nuestros de instituto que pasaron por una posición que no se estudiaron en todos los temas y que además la integración numérica se les olvidó en su momento. Entonces, eso es un tema que no es dominado digamos, a nivel, por ejemplo, de las integrales, al nivel de la derivada o los límites. Por tanto, es un tema que a lo mejor os arriesgáis a que no sepan o no puedan valorarlo como realmente tendría que valorarse. Entonces, bueno, esto espero no ser criticado por esto que estoy comentando, pero sabéis que los compañeros cuando les toca ser tribunal lo pasan bastante mal porque muy poquitos quieren ir al tribunal voluntariamente y sabéis que van por sorteo y encima pues hacen lo que mejor pueden y con la mejor de sus intenciones. Tema 32 no lo aconsejo porque es muy aplicación de las funciones. El 33 de historia tampoco. 34 nos metemos con la geometría y es de incidencia, de paralelismo, perpendicularidad, conceptos geométricos intuitivos, ¿no? Es muy simplón, no lo recomiendo. Magnitudes 35 tampoco, porque es un tema muy físico. Sí es verdad que el 36 es muy bonito porque es proporciones notables. Tengo también otra tutora que estuvo colaborando un tiempo conmigo que aprobó con el tema 36, sacó la plaza. El tema 37 es resolución, proporcionalidad. Yo no lo aconsejo porque esa proporcionalidad a nivel de dibujo y a nivel de... Hablamos un poco de teorema de Pitágoras. Es un tema que tampoco... Para hablar de proporcionalidad como tal, me voy a la proporcionalidad desde el punto de vista de la geometría analítica, como vamos a hablarlo en el tema 42. Por tanto, prefiero irme a trigonometría, que es el tema que a mí me dio la plaza. Yo, por el sorteo de bolas, pues me cayó un tema 38 y dije, pues como sé hacerlo a buen nivel, ese tema se presta a que si lo hacemos de aquella forma, pues a nivel de la ESO, pues podemos tener algún problema, porque se tiene que dar un nivel, ¿no? Un nivel universitario. Pero si lo hacemos a nivel bueno, como os digo, a mí me dio muy buen resultado. Tema 39 de triángulos, claro que sí. Y 40 de circunferencias, un tema que no lo hace mucha gente. Por tanto, lo recomiendo. No lo hace mucha gente porque ya el tema del dibujo, ya aquí nos metemos en caminos un poco más pantanosos
que no suelen gustar mucho. Tema 41 lo aconsejo sobre todo, el 41, 42, 43 lo voy a aconsejar sobre todo para la estabilización. Perdón, 41, 42, 44. Y sobre todo 44. ¿Por qué? Porque esto no lo va a hacer nadie. Son temas muy buenos. 43, el problema está, sabéis que son movimientos en el plano, homotrecia y semejanza en el plano, y estos son movimientos, homotrecia y semejanza en el espacio. ¿Qué pasa con el 43? Que son proyecciones en el plano, mapas, etcétera. Es un tema más de dibujo. Por tanto, los arquitectos, los que os presentéis y seáis arquitectos o de edificación, el 43 o ingeniero de caminos, el 43 es precioso, es un tema muy bueno, pero como digo, es un tema poco matemático. Entonces, aun siendo arquitecto, yo no me lo estudiaría. 45 polígono lo va a hacer muy poquita gente. 46 ecuaciones de curvas y superficie es un tema buenísimo. Es muy largo, es durete, pero es muy bueno. 47 no está mal, lo que pasa es que es la parte de envolventes, evolutas, etcétera, de superficies. Pero bueno, por lo menos nos metemos con la geometría diferencial, lo cual es una parte ya un poquito más interesante. Pensad que estamos hablando de geometría primero plana, a un nivel muy sencillito de proporciones, de sacar ángulos, relaciones, proporcionalidad, etcétera. Nos metemos en una parte de geometría un poco más diferencial. Estos son espirales y hélices, no lo recomiendo porque es un tema muy corto, muy simple. 49 sí me gusta, yo sí lo voy a trabajar bastante porque hablar de la geometría en R3 pues creo que es un tema brillante, sencillamente. 50 es un tema muy bueno, que como digo, la geometría esférica, hablar de las fórmulas trigonométricas en la esfera, las fórmulas de Bessel, etcétera, evidentemente es fantástico, fantástico. Pero el tema 50 solo lo recomiendo siempre y cuando os presentéis esta redacción y no tengáis que dedicar tiempo a hacer los problemas. ¿Entendéis la idea, no? 51, 52, 53 son geometría analítica a nivel de bachillerato un poquito más bueno, se pueden mirar. 54 cónicas, este sí es de los buenos, de los que además importantísimo y si os presentáis a estabilización, desarrollar bien las cónicas es brillante. 55 geometría fractal no tiene una matemática que tampoco, yo no lo recomiendo. 56 la historia, pues evidentemente pasa lo mismo con todos. Son temas que para mí no es que sean para mí, sino que yo creo que no me luciría igual con un tema de historia donde tengo poca geometría o pocas cosas que con un tema donde yo voy a hacer una matemática muy seria, ¿no? 57, 58, 59 son ya de estadística, donde empezamos a hablar de población y muestra, gráficos estadísticos, etcétera. Yo tampoco, son temas que es mucha literatura y poca matemática. 60 está muy bien, porque es parámetros estadísticos. 61, desigualdades Chebyshev, es un tema que yo no lo voy a recomendar. Lo digo porque es un tema muy, muy difícil, es muy bueno, pero es muy poco conocido. Por tanto, aquello que no es conocido, yo quiero que mi tribunal me evalúe con algo que sea muy conocido, porque entonces van a estar cómodos a la hora de evaluarme, no con un tema que yo, de los 5, previsiblemente alguno de ellos no sepa bien evaluarlo y por tanto van a estar agobiados sin saber si van a ser objetivos o no. Tema 62 bidimensional es un tema muy bueno. 63 probabilidad vale, construcción de una probabilidad no es malo. 64 probabilidad condicionada tampoco es malo. No es brillante, pero no es malo. 65 hablar de la variable aleatoria discreta creo que es un tema que está genial. Es un tema muy bueno, además os lo voy a presentar con un nivelillo en condiciones sobre todo para que hagamos una matemática muy interesante. Pasa lo mismo con el 66. Variable aleatoria continua. Aquí vamos a hablar de la binomial, aquí vamos a hablar de la normal y de unas cuantas más. Sistema 67, intervalo de confianza. Yo no me lo estudiaría mucho, no por nada, sino porque es un tema que no da tiempo a hacer en 2 horas por mucho que se quiera correr. Tema 68, evolución histórica, igual que no. 69, resolución de problemas, si os gusta, es un tema que no está mal. ¿Y qué pasa con el 70 y el 71? El 70 y 71 yo no lo suelo recomendar porque el 70, que es precioso, pero es de lógica proposicional. Hablar de lógica es una pasada, pero evidentemente volvemos a lo mismo. Tema súper desconocido que nadie en matemáticas suele conocer. Y el 71, un tema de matemática moderna, la controversia sobre los fundamentos matemáticos, etcétera. Un tema que es muy filosofía de la matemática, muy bonito,
es maravillosamente, vamos, es el típico tema para cuando yo me voy a sentar a hacer una lectura de placer, yo me voy a leer el tema 71 y lo voy a disfrutar, pero no para desarrollar un tema de posiciones. Ojo, esto es totalmente subjetivo. Bueno, pues de esto ya vosotros podéis decir, vale, después de este análisis que acabamos de hacer, decir, ¿voy a hacerle un poco caso o no? O voy a un poco a ver cómo puedo priorizar. Vale, eso sería cuáles. Y ya me falta el cómo, y el cómo es cómo yo lo voy a trabajar. Yo todas las semanas hay un día de la semana en la cual yo es el día de subida de materiales. Yo uso una serie de carpetas en una plataforma. Este curso anterior estoy trabajando con Google Drive. No sé el año que viene porque estamos en vías de intentar cambiar la plataforma, pero no sabemos todavía si los cambios van a ser mejores o si a lo mejor continuando en Drive seguiremos igual. Pero bueno, en principio es una plataforma en Google Drive donde yo voy subiendo un video tema todas las semanas. El video tema es importante, que va a durar entre hora y hora y media, y lo importante del tema es, primero, explicaciones de cosas difíciles. Segundo, estrategias de resolución, estrategia de explicación del tema. En esa estrategia voy a dar ciertas pautas para, digamos, qué no puede faltar en ese tema. Este videotema os tengo que decir también que todo lo que es el temario está hecho, hay 3 temarios con los que yo he trabajado. El primero es el que está vigente, que es el de 1993. Es curioso, pero este es el temario que hay vigente, el de 1993. Pero luego ha habido otros 2 temarios, que era el de 2011. El de 2011 estuvo en vigencia unos meses, lo aprobó el gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero. Estuvo en vigencia unos meses y luego cuando hubo cambio de gobierno, el gobierno de Mariano Rajoy lo derogó. Por tanto, en el momento que el temario de 2011 se derogó, volvimos al temario de 1993. Os puedo decir que no se llegó a celebrar ninguna oposición con el temario de 2011. Y luego estaba un borrado de temario que era de 2016, que este lo presentó el gobierno del Partido Popular, pero como luego llegó la moción de censura, y aquí sabéis que en España las cosas se van haciendo muy despacito, no dio tiempo a que se pudiera instaurar el temario. Lo bueno de estos 2 temarios, tanto el de 2011 como el de 2016, es que son 2 temarios muy parecidos, hechos por 2 gobiernos distintos, pero muy parecidos, lo cual me parece que era una buena referencia a la hora de construir los temas. ¿Qué pasa? Que el temario de 1993 lo único que tiene es, en cada tema es un título, y tú luego ya desarrollas el tema. Temarios de 2011 y 2016, lo bueno que tienen es que tenían epígrafes para desarrollar. Es decir, no solo tienes el tema 45, por ejemplo, que luego te dicen 45.1, 45.2, 45.3, así para que tú sepas qué tienes que desarrollar en cada tema. Eso era genial. Entonces lo que he hecho ha sido, digamos, hacer una especie de fusión de decir, vamos a plantear los temas de 1993, pero voy a usar como epígrafe, digamos, una especie de fusión entre los 2 temarios que hay propuestos. ¿Por qué? Porque yo tengo muy claro que si hay un cambio de temario, a mí el toro no me va a pillar. Nunca me ha pillado, ni con cambio de normativa, ni con cambio de gobierno, ni con cambio de nada. Ahora, mañana nos cambia el temario, yo ya estoy preparado. Quiero decir, evidentemente, en el momento que yo tengo los temas por bloques, por subíndices, por tal, evidentemente lo único que tengo que hacer es reorganizar numeraciones para poder adaptar los temarios a un nuevo hipotético temario. Por tanto, mañana cambia el temario, yo no tengo ningún problema, ni ningún tipo de miedo. Por tanto, evidentemente, la estrategia va en base a esto y luego, importante, en base también a las comunidades autónomas. ¿Por qué? Porque hay comunidades autónomas donde, por ejemplo, la didáctica es más importante o menos en un tema, y comunidades autónomas donde simplemente hay que citarla. Hay comunidades autónomas donde hay que establecer una referencia normativa y comunidades autónomas donde no hay que establecerla. Bueno, pues pequeños matices que evidentemente vamos a ir comentando. Vosotros vais a ver el vídeo del tema. Lo vais a ver, evidentemente recomiendo papel y lápiz, pero bueno, hay muchas veces que estáis muy agobiados y dices, me lo voy a poner en la tele del salón, en mi sofá, a gustito, voy a ver el tema. Genial. Ese tema yo lo voy a plantear también como para que si yo le quito lo que es la imagen, nada más que con el audio ir repasando punto por punto, se pueda más o menos seguir.
Si no se puede seguir, voy a trabajar también la posibilidad de hacer algún tipo de podcast, este curso académico que empieza, de cada tema donde yo lo que me dedique sea no a explicar matemáticas, no se pueden explicar con un podcast, como es lógico, pero sí es verdad que, por ejemplo, vosotros imaginaros que vais en el coche o simplemente vais por la calle andando, dice, me voy a poner el podcast del tema 5. ¿Por qué? Porque quiero que me vayan recordando cuáles eran los pilares fundamentales del tema 5 y por tanto esos son los pilares que yo no me puedo olvidar. Y así hay una forma de ir memorizando ese guión del tema que lo puedo ir haciendo hasta por la calle. ¿Vale? El foro de dudas, importantísimo. Es un Word editable de las dudas donde vamos a poner tema 1, tema 2, tema 3, así sucesivamente. Evidentemente, cada semana toca un tema. Bueno, pues en esa semana vais escribiendo todas las dudas de ese tema. ¿Qué pasa si yo, por ejemplo, esta semana vamos por el tema 20 y me han salido dudas del tema 10? No hay ningún problema. Me voy a mi foro, escribo las dudas del tema 10 que ya me las responderán. Evidentemente vamos dando prioridad a las dudas de la semana, pero evidentemente vamos haciendo barridos para las dudas de temas anteriores para que, lógicamente, todo el foro esté lo más actualizado posible. Nosotros, o bueno, yo en mi caso, suelo mirar el foro prácticamente a diario, sobre todo entre lunes y jueves o lunes y viernes, el Word se va editando y se va haciendo. Además, muchas veces es casi como si estuviéramos en clase, porque yo estoy escribiendo y los opositores me ven en línea, entonces escriben, contesto y se genera casi una especie de chat muy interesante. Por tanto, da muchísima confianza al opositor ir viendo cómo el preparador está con ellos. Videoconferencia sí hace falta. No tiene por qué ser necesaria porque ya cada vez estoy perfeccionando mucho el foro de dudas como para que realmente la videoconferencia sea algo residual, simplemente pues para que si hay alguna duda que no pues, se puede resolver en el foro, pues evidentemente para eso está la videoconferencia. Una videoconferencia de semana para poder evidentemente seguir como apoyo básico. Importante, los simulacros de examen, vamos a hacer más o menos una especie de un simulacro cada 2 meses, de manera que no es obligatorio, pero sí es totalmente recomendable para que vosotros vayáis viendo cómo vamos a hacerlo. Lógicamente, aquí vamos a aplicar la rúbrica que corresponda para poder evaluar el tema de la mejor forma posible. ¿Tenemos rúbricas de todas las comunidades autónomas? Tenemos de casi todas, pero evidentemente hay comunidades autónomas que en función del tema hacen una rúbrica distinta cada año. Por tanto, hay veces que no podemos establecer un modelo general para una rúbrica. Pero sí es verdad que casi todas las comunidades suelen ir muy parecidas en lo que la rúbrica se refiere, ¿vale? Y luego hablo del PDF revisado semanalmente porque una diferencia que me caracteriza a mí con respecto a otros tipos de preparaciones es que yo los temas los voy analizando constantemente. De hecho, yo quiero que mis 71 temas yo aspiro a que sean los mejores 71 temas de todo el mercado. Es decir, yo sé que hay muchos temarios a nivel nacional. Yo quiero y pretendo poquito a poco que mis 71 temas sean los mejores que circulen en el territorio nacional. Es la aspiración que tengo. ¿Cómo lo quiero hacer o cómo lo estoy haciendo? Pues sencillamente, mirad, yo llevo ya unos cuantos años con los temas hechos y lo que estoy haciendo es que todos los años los voy ampliando y los voy cambiando. Cuando yo, gracias al foro de dudas, voy viendo dónde vais bien y dónde no se entienden las cosas y dónde generan ciertas partes, automáticamente me voy a mi tema y digo, vale, ¿esto lo tengo bien explicado? Sí, está bien explicado. Pero lo tengo bien explicado, pero una persona que a lo mejor lo lee, si no sabe del tema, no se va a enterar bien. Venga, pues vamos a rehacerlo para que al final ese apartado que a lo mejor en el foro de dudas me han escrito mucho, ¿por qué? Porque no se entendía lo suficientemente bien, lo voy a rehacer. Además, no solo que lo voy a rehacer, sino que voy a poner muchísimos ejemplitos para que al final, cuando un lector va leyendo ese tema, pues diga, oye, qué tema más agradecido porque es que me estoy enterando perfectamente. ¿Cuál es mi idea? Lógicamente, que cada año el foro de dudas sea más pequeño. Obviamente, como es lógico, porque eso es buena señal de que vosotros estáis muy cómodos con los temas y que al final todo va fluyendo y va funcionando perfectamente. Por tanto, estoy hablando de una autoevaluación constante y continua donde yo os subo el temario a principio del curso, pero durante el transcurso del año si yo tengo que hacer alguna modificación de temas,
por circunstancias de fuerza mayor, como digo, porque a lo mejor hay cosas que no se entienden o cosas que necesito meteros ejemplos para que se quede súper claro, automáticamente os voy actualizando los temas. Son temas que están vivos, que no son los típicos temas que yo, pues como muchísimos sitios hay, te dan los temas de hace 700 millones de años y están los temas que no los cambian nada. No, yo todos los años voy revisando el temario, voy actualizándome porque creo que en educación hay que estar al día. Bueno, pues esto es la parte del tema. Si os ha gustado, cómo voy a plantearla, bueno, aquí os dejo mi correo, como es lógico, y evidentemente espero tener el placer de trabajar con muchos de los que estáis viendo este vídeo, el curso que viene, y luego, lo que es mejor, tener el placer de poder celebrar vuestra plaza cuando la saquéis en el examen y podéis decir que sois funcionarios. Así que nada, con mis mejores deseos, nos vemos.